Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día tengan todos. 2 de enero del 2020, Ruth del Salto junto a ustedes aquí en el Canal de las Américas. En la mañana de NTN 24 vamos a repasar el acontecer internacional. Y empezamos justamente con tropas norteamericanas que han sido enviadas, un grupo de marines estadounidenses a Irak. Esto en respuesta a los incidentes vividos en las últimas horas. El Pentágono ha ordenado el despliegue de al menos 750 soldados a Medio Oriente. Los uniformados emprendieron el viaje desde Carolina del Norte con el objetivo de proteger al personal de la embajada en territorio iraquí. El Departamento de Defensa también de la Unión Americana informó que tropas adicionales estaban preparadas ya para desplegarse en los próximos días. Los incidentes en la embajada de Estados Unidos en Irak ocurrieron como forma de protesta contra los ataques aéreos contra una milicia respaldada por Irán. Esto sucedió el fin de semana, que dejó un saldo de 25 combatientes muertos. Esa operación fue también en respuesta a un ataque con cohetes contra una base militar iraquí en la ciudad norteña de Kirkuk la semana pasada, en la que murió un ciudadano de Estados Unidos. En el momento del ataque, Estados Unidos tenía alrededor de 5.200 soldados en Irak, principalmente para entrenar a las fuerzas iraquíes, ayudarlos también a combatir a extremistas del grupo el Estado Islámico. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha decidido cancelar una gira que tenía programada para esta semana. Iba a irse a Ucrania. También iba a visitar otras naciones, pero decidió cancelar su agenda tras este ataque que sufrió la Embajada de Norteamérica en Irak. Los manifestantes, los hechos sucedieron el día martes, lograron incendiar parte de este edificio. Los funcionarios estadounidenses estaban dentro del sitio. Vamos a saludar a Emiliana Molina en Washington, quien nos tiene el reporte y las últimas declaraciones o versiones conocidas de parte del gobierno estadounidense con respecto a lo que ha sucedido en las últimas horas en Irak. Emiliana, buen día para ti. Adelante. Así es, Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues a pesar de que el miércoles comenzaron a disminuir las tensiones tras el envío de tropas estadounidenses a la región, pues el secretario de Estado Mike Pompeo ha decidido cancelar este viaje para supervisar los hechos desde Washington. Y es que los manifestantes respaldados por Irán no han traspasado la embajada en Bagdad en las últimas horas, pero cuando sí iniciaron las protestas, los manifestantes habían logrado atravesar algunos puestos de control, lanzando piedras y quemando partes del edificio, mientras que diplomáticos estadounidenses continuaban adentro. El embajador Matthew Toller sí había sido evacuado días antes, pero el secretario de Estado Mike Pompeo temía que esto se convirtiera en una situación trágica como la que ocurrió en Benghazi en el 2012, cuando la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton fue fuertemente criticada por la muerte de 4 diplomáticos americanos y el embajador Christopher Stevens tras ataques en la embajada de Libia. Pompeo tenía la visita planeada con Vladimir Zelensky, el presidente ucraniano, y esta sería la primera visita de un funcionario del mandatario estadounidense Donald Trump desde que iniciaron las investigaciones para enviar a Trump a un juicio político. Ruth. Emiliana, ¿qué se sabe? Tú dices ya el día miércoles hubo algo de tranquilidad a esta tensión que fue generada el día martes cuando ingresaron, decían, lograron pasar, atravesar la puerta de lo que es la embajada estadounidense en Bagdad. ¿Qué se sabe hasta el momento? Ya algunas de las personas que estaban en los alrededores de esta entidad diplomática habían abandonado el sitio precisamente por la llegada de este refuerzo estadounidense. Al momento, ¿qué es lo que ha sucedido? Así es, Ruth, correcto. Bueno, las protestas se han disuelto por orden de los líderes milicianos convocantes hasta pronto aviso. Eso sí, también por la llegada de las tropas estadounidenses a la región. Sin embargo, esto ha escalado las tensiones entre Estados Unidos e Irán, pues Trump acusa a Teherán de orquestar los incidentes y aseguró que pagarán un precio muy alto. Ahora, si bien pues la situación en la embajada está bajo control, Trump ahora enfrenta un reto más grande, que es un embrollo en Oriente Próximo, que ha tratado de evitar desde que inició su mandato.
El líder iraní le respondió recientemente a las amenazas de Trump y asegura que si la República Islámica decide desafiar y pelear, lo hará inequívocamente. Entonces, si bien la situación está controlada en este momento en las afueras de la embajada en Bagdad, pues ahora Trump enfrenta un reto más grande con otra nación. Ruth. Vamos a agradecerte, Emiliana, por ese reporte desde la capital estadounidense con respecto a lo sucedido en esta entidad diplomática en Bagdad. Ya se ha informado que hay un control después de lo vivido en los últimos días, el día martes particularmente. Gracias, Emiliana. Vamos ahora con otras noticias. Un evento deportivo en México dejó como saldo varios muertos. Sucedió en el interior de una cárcel al norte del país. Terminó una tragedia, una pelea se dio en el Centro de Reinserción Social de Cieneguillas, en el estado mexicano de Zacatecas. Y 16 personas perdieron la vida, 5 heridos también deja esta tragedia en la cárcel, que en el último día del 2019 se suma a la lista de incidentes de violencia, de motines que se registran en penales mexicanos. De acuerdo con medios locales, la riña se originó entre equipos rivales que participaban en un partido de fútbol para celebrar el Año Nuevo. Esto sucedía el día martes. En el lugar estaban presentes familiares de los reclusos que visitaban el centro penitenciario con motivo de las festividades. Ellos fueron desalojados cuando comenzó el enfrentamiento. Unas 15 personas fallecieron al interior del penal, mientras que 6 más fueron trasladadas para recibir atención médica. Horas más tarde, uno de los lesionados perdió también la vida en el hospital. Y ha comenzado ya la venta legal de marihuana para uso recreativo en Illinois. El estado ya permitía la venta de cannabis para uso médico. La ley fue aprobada por el Congreso Estatal de mayoría demócrata y ahora permite a las personas de 21 años o más obtener hasta 30 gramos de marihuana en forma de planta y hasta 5 gramos de la sustancia concentrada de la planta. Cinco automóviles, un tractocamión han quedado atrapados por plantas rodadoras conocidas como nubes del desierto. Este tipo de plantas ha invadido la ruta estatal 240 cerca de Richland, en el estado de Washington. Personal del Departamento de Transporte Estatal ha tenido que usar barredoras de nieve para poder retirarlas. Las fuertes lluvias han causado inundaciones bastante graves en Indonesia. Al menos 21 personas han perdido la vida. En Yakarta, la capital, la emergencia mantiene en alerta a las autoridades. Ahí cerca de 62.000 residentes se han visto obligados a abandonar sus hogares. Cortes intermitentes en el servicio eléctrico, decenas de vías bloqueadas han sido las principales afectaciones en zonas residenciales. La mayoría de muertes justamente han sido provocadas por deslizamientos de tierra. Equipos de socorro continúan siendo desplegados en el territorio para asistir a los damnificados. Por supuesto, en medio de la tragedia, en medio de la inocencia también, los que más se divierten son los niños. En Australia, con el paso de las horas, aumenta la emergencia por los incendios forestales. Al menos 17 personas han sido declaradas desaparecidas. Una ya ha muerto en el este de Melbourne. Los focos arden a 280 kilómetros de esta segunda ciudad, la segunda ciudad más habitada del país después de Sydney. Son en total 24 comunidades del estado Victoria que han quedado aisladas por las llamas. Los equipos de rescate están luchando para llegar justamente hasta estos lugares donde los residentes han quedado atrapados por el fuego. Y este fuego y también las columnas de humo obligaron a miles de residentes, a turistas, a buscar refugio en las playas. Incluso muchos ingresaron al mar en zonas poco profundas para escapar de las llamas. Ahí vemos este video, muestra la situación de la playa Rosedale en Nueva Gales del Sur, donde los incendios destruyeron la vegetación, toda la vegetación que estaba alrededor de este paraíso natural.
Las llamas han destrozado más de 4 millones de hectáreas ya desde comienzos de noviembre y según los bomberos se producen nuevos incendios casi a diario por las altas temperaturas y también los fuertes vientos. Mientras tanto, en el estado de Victoria, en el suroriente del país, ahí están los miembros del ejército realizando operaciones de asistencia en las comunidades afectadas. 5 helicópteros militares, 2 buques han arribado a la costa sur para apoyar a los bomberos. Ellos llevan suministros, también tratan de sacar a las personas que están en riesgo. El gobierno de Nueva Gales del Sur ha declarado el estado de emergencia debido a estos incendios que se registran en diferentes puntos del estado. Los turistas, los residentes locales han salido de los pueblos costeros ante el avance de los incendios forestales. Durante varias horas, ahí lo vemos, se registraron varias filas, automóviles en las carreteras. En Victoria y Nueva Gales del Sur se registran al menos 200 focos de fuego activos. Y esta una de las consecuencias de las llamas, un video que fue captado el 31 de diciembre, obtenido por la agencia de noticias Reuters, muestra la explosión de una casa que fue precisamente alcanzada por las llamas en Nueva Gales del Sur. Incidentes como estos han obligado a las autoridades a instar a los turistas a abandonar la zona antes del sábado 4 de enero, cuando se pronostica peligro de incendio extremo. Y muy al estilo de una escena de una película de Hollywood, ahí vemos el protagonista, el líder del régimen de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha aparecido galopando a toda velocidad sobre un caballo blanco. Las imágenes han sido captadas en el monte Paektu, en la frontera con China, esto para cerrar el 2019. La grabación fue divulgada por la televisión estatal. En la secuencia, Kim Jong-un aparece acompañado por su esposa, un grupo de funcionarios del régimen. Este lugar es considerado un territorio sagrado por Corea del Norte. Tragedia en Taiwán, un helicóptero se ha estrellado, 8 personas murieron. El aparato intentaba realizar un aterrizaje forzoso en una zona montañosa cerca de Taipei, cuando impactó contra el suelo. Entre las víctimas está el jefe de Estado Mayor del Ejército. 5 personas han sobrevivido. Las autoridades investigan las causas de este accidente. El general de la Fuerza Aérea aseguró que las condiciones meteorológicas en esta región eran adversas y la densa nubosidad pudo haber dificultado la visión del piloto. Y el Papa Francisco se ha disculpado por su reacción cuando una feligresa le agarró el brazo con demasiada fuerza. El jerarca de la Iglesia Católica ha pedido perdón por haber perdido la paciencia. El Papa explicó que a todos les puede pasar, ha pedido disculpas por el mal ejemplo dado. En la noche de fin de año, justamente el Papa caminaba por la Plaza San Pedro, estaba saludando a los asistentes, entre ellos estaba una mujer, y me imagino por la emoción de tener cerca al Papa Francisco, lo agarró del brazo e intentó alarlo hacia ella con fuerza. Este gesto no le gustó al jerarca de la Iglesia Católica, reprendió con unas palmaditas en las manos para que lo soltara. La imagen fue tendencia en redes sociales. El amor nos hace pacientes, pero muchas veces nosotros perdemos la paciencia, incluso yo, y me disculpo por el mal ejemplo de ayer. Holanda ha cambiado su nombre. Este 2020 el país solo será reconocido como Países Bajos. Esta medida ya ha sido tomada para promover el turismo, mejorar la capacidad de ingresos del extranjero. La modificación le va a costar 200.000 euros, unos $224.000 al gobierno. Londres ha sido escenario de su tradicional desfile de Año Nuevo. Bandas de música se han presentado en las calles de la capital británica. 500.000 personas asistieron al evento que comenzó en Piccadilly y terminó en la plaza del Parliament Square. El desfile, también conocido como LNIDP,
recaudó fondos para organizaciones benéficas elegidas por los barrios de Londres, así es conocido por su sigla en inglés. Arranca un nuevo año y hay medidas que respetar, nuevas medidas impuestas. Vamos al estado de la Florida, ahí está Paola Serna con el reporte. Paola, un buen día para ti. A partir de ahora, quienes manejan y utilizan el teléfono celular, esto es una mezcla terrible, van a comenzar a recibir serias multas o sanciones. ¿De qué se trata? Hola, ¿qué tal, Ruth? Televidentes, un feliz año, un feliz 2020 para todos. Bueno, ya esta era una medida que fue aprobada por el Senado Estatal de la Florida el año pasado. Comenzó a regir, digamos, de manera de advertencia en julio de este año. Sin embargo, a partir de este año, del 2020, todas las personas que se encuentren conduciendo y estén enviando mensajes de texto o incluso sean vistas, pues, manipulando de alguna manera su celular, van a comenzar a recibir multas. La primera multa es de $30 y se le suman los gastos de ir a la corte. Puede ascender esto a $108. Sin embargo, a partir de la segunda multa es que vienen ya más inconvenientes para los conductores, ya que tendrán que pagar el doble, pero además tendrán puntos negativos en su licencia. Les pedimos a todos que por favor que anden alertas, que no texteen cuando están manejando, pueden salvar una vida. Bueno, además de estar conduciendo y enviando mensajes de texto, van a haber multas para aquellas personas que estén hablando por celular en ciertas zonas, por ejemplo, en zonas de colegios, en zonas escolares o en zonas donde hayan trabajadores realizando obras de construcción. Si un agente de la policía o un agente de la patrulla de carreteras de todo el estado de la Florida lo encuentra usted enviando cualquier mensaje de texto o con el celular en la mano en alguna de estas áreas, también va a recibir sanciones. Es decir, no se pueden ni enviar mensajes de texto ni tampoco hablar por teléfono en estas zonas. Aquí el estado de la Florida había tenido, digamos, bastante flexibilidad al respecto, comparado con muchos estados que desde hace mucho tiempo vienen incluso poniendo multas a aquellas personas que tan solo estén manejando. Pues bien, esto ya comienza a regir y va a ser implementado con fuerza aquí en la Florida para que sobre todo los turistas tengan en cuenta esta medida, ya que ahora está la Florida llena de personas que vienen de otros estados y creen que sigue la flexibilidad en esta ley, pero pues no es así. Así es, justamente, Paola, se estima que los celulares, los teléfonos celulares causan más de 1 millón de accidentes por año. Hablar, o como tú lo citabas, enviar mensajes de textos distraen al conductor que está en una carretera y las responsabilidades que tiene el conductor detrás del volante. El 26% de todos los accidentes son causados por el uso del teléfono celular. ¿Cómo se está difundiendo? Como tú dices, esto es importante que las personas lo sepan cuando vayan a Florida. Los turistas, ¿se está difundiendo esto de que ahora ya no fue por conciencia que se impide el teléfono de celular mientras se maneja, sino ahora va a ser por sanción y fuertes sanciones? ¿Se está ampliando una campaña para dar conocimiento a esto? Se ha hecho una campaña bastante grande desde el año pasado cuando se aprobó en la legislatura estatal. Sin embargo, parece que como eran tan solo advertencias, no iban a haber sanciones como tal desde el 1 de julio, pues las personas todavía se ven muchas mandando mensajes de texto, conduciendo en el carril de la izquierda, que es el carril rápido, muy despacio. Cuando se acerca uno los ve que están manejando, y en las autopistas es bastante complejo porque las personas van a alta
altas velocidades, esta gente que no tiene, digamos, la prudencia de cumplir con la medida, pues no tiene inconveniente tampoco en hacerlo en las vías de alto tráfico, de alta velocidad, y eso por supuesto se ven accidentes en todo momento, pero como bien lo dices, ha habido una campaña, ya es serio, ya va a tener consecuencias. Los puntos en la licencia aquí son tomados muy en serio porque puede subirle a la gente la póliza del seguro, es decir, cuando vayan a renovarla el siguiente año van a ver estos puntos y sube considerablemente los costos que pagan las personas mensualmente de su seguro de automóviles. Incluso esto puede llegar a una acumulación que produzca la suspensión de las licencias. Ruth, televidentes. Vamos a agradecerte este reporte, deseándote un buen año. Paola Serna desde Florida. Aquí hacemos una pausa comercial. Enseguida vamos a hablar de otros problemas que tienen los venezolanos con respecto a movilidad, los usuarios del transporte público. Venimos con ese tema. Hablamos de ciencia, salud y tecnología aquí en la mañana de NTN 24 y mencionamos una aplicación, se llama Genia, una plataforma web que ha sido desarrollada con el objetivo de prevenir y detectar enfermedades genéticas. En algunos casos los genes pueden ser más susceptibles a las personas con enfermedades como el cáncer, la miocardiopatía y la diabetes. Sin embargo, existen nuevos métodos que pueden ayudarle a tener un mejor control de ellas. Un claro ejemplo de esto es la plataforma digital Genia, que tiene como objetivo predecir y controlar estas patologías a través de una muestra de saliva. Absolutamente todo es digitalizado, así que una vez tomamos la prueba de saliva tendrás toda la información al respecto. Y es importante para la vida porque es algo que funciona para el largo plazo, porque tu ADN no va a cambiar. Y mientras la ciencia avanza, asimismo podremos añadir nueva información relevante a la que no habías accedido antes. Genia funciona como un agente de salud personalizada completamente digital, que gracias a los análisis de ADN realizados por su laboratorio, en 3 o 4 semanas el usuario podrá tener un informe detallado de sus posibles enfermedades. Los resultados tienen entre un 95 a un 99% de precisión, mientras todos estos mismos resultados que se han estudiado y se divulgan están basados en información científica que ha sido debidamente certificado. Genia además permite controlar el bienestar de las personas gracias a su sistema de pruebas que analizan cómo el metabolismo procesa los nutrientes, cuáles son las alergias y de qué manera va a poder desarrollar su musculatura. También estamos enfocados en lo que refiere al bienestar en general, y esto empieza con el entendimiento de tu cuerpo y lo que él necesita. Por ejemplo, el proceso de absorción de vitaminas, el metabolismo en general y cómo esto trabaja con relación a tu genética. Inclusive damos recomendaciones sobre lo que tu cuerpo pueda necesitar. La plataforma incluye un kit en el que se pueden comprar todos los paquetes que ofrece Genia y además permite programar una visita para depositar la muestra de saliva con un consultor. Un fármaco que ha sido desarrollado por el Instituto de Materia Médica en Shanghái fue lanzado al mercado con el objetivo de mejorar los niveles de cognición en pacientes con enfermedades como el Alzheimer. Esta enfermedad en particular, en Estados Unidos, más de 5 millones tienen la enfermedad del Alzheimer y se estima que para el 2050, 14 millones de personas o de estadounidenses mayores de 65 años puedan vivir con la enfermedad. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que afecta a unas 48 millones de personas en todo el mundo. Según expertos, se espera que la cifra aumente con el envejecimiento de la población. Por este motivo, la Universidad Oceánica de China, el Instituto de Materia Médica de Shanghái y Green Valley Pharmaceutical han creado un fármaco casero que lleva por nombre GB971, un medicamento que fue desarrollado con el objetivo de controlar el comportamiento y la pérdida de memoria. La mejora más obvia puede ser atestiguada por las habilidades de la vida, el trabajo diario, las emociones y el conocimiento. La llamada cognición incluye la memoria, el sentido de la dirección, el sentido del espacio visual y la habilidad de analizar y hacer juicios, lo que también muestra una mejora evidente. Luego de una larga investigación de 22 años y un total de 1.199 personas que participaron en los ensayos clínicos de 3 fases, el estudio de fase 3, de 36 semanas de duración, demostró que el fármaco puede mejorar la cognición en pacientes con enfermedad de Alzheimer de leve a moderada.
El medicamento remodelará la alteración de la flora intestinal, suprimirá la inflamación periférica y luego la inflamación en el cerebro antes de que ejerza su efecto antidemencia. El medicamento se puede obtener con receta médica en farmacias autorizadas del país por un precio de $128. Problemas de transporte público en Venezuela. Tienen 650.000 unidades, pero solo funcionan 125.000. Esto ha generado pues retrasos en las actividades normales de los venezolanos y deben esperar horas, muchos de ellos, según dicen, para abordar un autobús. Saludamos con el tema a Luis Gonzalo Pérez desde la capital, Caracas. Adelante, Luis. Hola, muy buenos días, amigos. Gracias por el contacto. Sí, efectivamente, amanecemos en este jueves 2 de enero con la falla del servicio del transporte público en Venezuela. Como acaban de decir, en Venezuela se tienen alrededor de 650.000 unidades, de las cuales actualmente con esta falla del sector transporte están laborando solo 125.000. Estamos arrancando el año con esta falta del transporte público y hace instantes pudimos recorrer distintas zonas de Caracas a donde las personas están caminando por la calle porque no hay autobuses. Otras zonas de Caracas retiradas, hay personas que están durando hasta 2 horas en una cola para poder montarse en un autobús que lo lleve a la ciudad capital. En este momento estamos en el municipio Chacao, que es uno de los municipios más transcurridos, y sin embargo vamos a mostrar a través de la cámara de nuestro compañero Ronald Pérez cómo las calles están totalmente desoladas. No hay transporte público quien lleve a los capitalinos a sus zonas de trabajo. Es importante también recalcar que en Venezuela la mayoría de las personas comienzan a laborar a partir del día 6 de enero. Estamos en 2 de enero y vemos una de las unidades, una de las pocas unidades que está en la avenida Francisco de Miranda, que es la avenida más larga de la ciudad capital, que viene desde 2 municipios, desde el municipio Sucre hasta el municipio Chacao, casi llegando al municipio Libertador. Vemos una sola unidad de transporte y pocas personas quienes están acercándose aquí a caminar porque hay falta del transporte público. Adán Celis, quien es el presidente de Conindustria, finalizaba el año 2019 diciéndonos a las cámaras de NTN 24 que el 80% del sector transporte hay falla, hay falta de repuestos para los conductores poder llevar un caucho, para poder poner aceite, para poder mantener su unidad de transporte. Vamos arrancando el año 2019 con esta falta de transporte y vamos a ver cómo transcurre todo el año 2020 de esta falla. Quisimos también conversar con algunas personas, pero sin embargo vemos la poca cantidad de personas porque no han llegado a sus sitios de trabajo, porque las empresas también han cerrado y comienzan a laborar a partir del 6. Nosotros venimos desde Guarena, que es una zona retirada de Caracas, hablando con unos conductores, nos dicen en esta línea de transporte estaban elaborando más de 200 unidades, actualmente solamente tenemos 5. Vemos que efectivamente las palabras de Adán Celis, presidente de Conindustria, dice que el 80% del sector de transporte ha caído en Venezuela. Vamos a mantener todo el año 2020 viendo cómo esta situación afecta al ciudadano venezolano. Esta información seguiremos llevándosela a ustedes, amigos de N24, desde Caracas, Venezuela, quien le está hablando, Luis Gonzalo Pérez. Luis Gonzalo, a esto se le suma, según nos reportabas pues ayer y antes de ayer, las largas filas que hay en los lugares o bombas de gasolina para abastecerse y poder pues llenar los tanques. ¿Cómo va la situación actualmente? ¿Ha podido superar en algo? ¿Ha avanzado? ¿Ya la gente no hace estas filas largas? ¿O cómo amanece este 2 de enero? No, totalmente, la situación continúa. Es más, estábamos hablando con un experto en petróleo aquí en Venezuela que se llama Toro Hardy. Él fue directivo de PDVSA hace muchísimos años y nos indicaba que esta situación podría prolongarse unos 6 meses más. Las imágenes que habíamos mostrado finalizando el año 2019, precisamente el 31, largas colas de las personas para poder surtir combustible siguen en Venezuela. Arrancamos el año 2020 con escasez de gasolina y ahora con falta de transporte público. Vamos a ver cómo transcurre el año 2019, pero se ve totalmente este panorama muy triste, muy desolador, como estamos mostrando en estas calles, que es una principal avenida en Caracas, pero esta falta de combustible está en todos los estados
de Venezuela. Habíamos dicho que en más de 24 estados las personas pueden durar de 24 a 48 horas haciendo una cola para surtir combustible, y ahora afecta también al sector transporte. Como habías comentado, efectivamente más de 650.000 unidades existían en Caracas y ahora sola quedan 125.000. Ahorita pudimos mostrar a través de las imágenes cómo una sola unidad estaba recorriendo la avenida Francisco de Miranda. Vamos a ver cuándo comienzan las personas nuevamente a reintegrarse a su trabajo a partir del 6 de enero, si esta situación persiste, pero los expertos dicen que podría prolongarse más de 6 meses en Venezuela esta situación. Increíble, Luis. Muchas gracias por tu reporte desde Caracas, Venezuela. Aquí hacemos un corte comercial y enseguida vamos a hablar, tenemos aquí en el set de la mañana de NTN 24, a un niño colombiano, 10 años de edad, que sigue los pasos de la activista sueca Greta Thunberg. Tendremos sus argumentos, que los dijo y los hizo conocer frente a las autoridades, a representantes del Senado. Uno de los temas más sonados en el 2019 fue precisamente el calentamiento global. En este nuevo año el cambio climático va a seguir en el foco mediático. Algunos científicos están advirtiendo que la humanidad está a punto de llegar a ciclos de no retorno, de destrucción en la Amazonía, por ejemplo, deshielo de glaciales, muertes de corales y aumento en el nivel del mar. Una información que también ha advertido la ONU y la activista, o activistas en general como Greta Thunberg. Ellos dicen que es urgente evitar que el calentamiento del planeta llegue a los 2 grados centígrados. El informe enseguida de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Calentamiento global. Toda la discusión ambiental de los últimos días y años tiene origen en este concepto. Se emiten gases efecto invernadero que llegan a la atmósfera y se quedan reteniendo los rayos solares que entran a la Tierra y no pueden volver a salir. El problema está en que en las últimas décadas el calentamiento, según los científicos, se salió de control. Variabilidad climática. Lo que ocurre cuando la Tierra se calienta es que cambia el clima y se desencadenan eventos extremos e inesperados. Yo creo que muchas veces la gente dice, no, eso es algo que sucede en otros países, pero realmente Colombia, al igual que muchos países de América Latina, son altamente vulnerables al cambio climático. ¿Recuerdan fenómenos como el de la Niña en Colombia en 2010? Ustedes pueden ver que el panorama sigue absolutamente desolador en Cota, en las sabanas. El panorama en todo el país fue de inundaciones, desastres y deslizamientos. El resultado, 1.300.000 víctimas. Conferencia de las partes. ¿Qué hacer entonces ante el calentamiento global? La humanidad se lo pregunta desde finales de la década de los 70. En 1992, en la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas, nació la Convención sobre Cambio Climático para afrontar el problema y la Conferencia de las Partes, o COP, que es una reunión anual para revisar objetivos. La más importante, desde la primera COP en Berlín, ha sido la de París en 2015. En el Acuerdo de París se planteaba la meta de 2 grados centígrados e incrementar los mayores esfuerzos para la meta del 1.5. Pero el IPCC, un foro de expertos de la ONU, lanzó en 2018 una advertencia. La meta de calentamiento de 2 grados acordada en París no será suficiente. Y aún peor, en 1.5 grados las consecuencias serían catastróficas. La ciencia nos está diciendo que lo que los países están poniendo sobre la mesa en términos de sus contribuciones climáticas nos va a llevar a niveles de los 3 grados centígrados. COP Madrid 2019. Llegamos a la reunión que acaba de terminar en Madrid. Allí el objetivo era responder a la advertencia del IPCC sobre los peligros de 1.5 grados. Lo que pedimos desde Greenpeace es que para el 2020 los países se comprometan a reducir aún más las emisiones de gases de efecto invernadero, y esta cumbre no logró eso. ¿Por qué el desacuerdo? La discusión es compleja, pero uno de los puntos centrales es cómo las potencias mundiales y las grandes industrias se comprometen a generar menos emisiones de gases a la atmósfera. Los mercados de carbono son un instrumento, tenemos que apuntarle a la meta del 1.5 grados y puede ser un instrumento, un mecanismo. Pero si países como Brasil, que digamos quieren que sus emisiones pasadas o su reducción de emisiones pasadas sean contabilizadas, eso no se puede hacer. Negacionismo versus activismo. En medio de este debate, nuevas voces toman relevancia, como la del presidente de Estados Unidos, que niega la existencia del cambio climático. En respuesta han surgido liderazgos como el de Greta Thunberg, declarada como personaje del año, y de miles de activistas en el mundo, pero a pesar de esa presión social, no hubo avances en Madrid.
Consecuencias en Colombia. En Colombia la vigilancia del IDEAM a los niveles de lluvia y a la temperatura es permanente para determinar posibles fenómenos como el Niño y la Niña. Y este instituto ya pronosticó y alertó por la posible desaparición de algunos glaciales. En Colombia realmente el gran problema actual se da por las grandes deforestaciones que se están dando en diferentes territorios, en especial en el Amazonas. La crisis del aire en ciudades como Medellín y Bogotá recientemente también es atribuida a la variabilidad climática. ¿Recuerdan la avalancha en Mocoa el 1 de abril de 2017? La causó un aguacero inesperado e inusitado. Más de 300 personas muertas. ¿Qué se puede hacer? Además del papel de las grandes potencias, los activistas creen en los cambios en cada persona. Por ejemplo, tenemos diferentes opciones, o sea, hablamos de la movilidad eléctrica, hablamos de que caminemos para ir a la oficina, el tema de que apaguemos las luces. 2020 será un año clave en los debates sobre calentamiento global. Hay científicos que advierten que la humanidad está a punto de llegar a ciclos de no retorno en destrucción de la Amazonía, el deshielo de los glaciales, la muerte de los corales y el aumento en el nivel del mar. Bueno, y justamente por todo esto expuesto se han incrementado las críticas contra líderes mundiales, porque para activistas como Greta Thunberg, los jefes de Estado hacen muy poco o nada para contrarrestar el cambio climático. Esta postura la comparte un niño de apenas 10 años, Francisco Javier Vera. Sorprendió al Congreso colombiano, criticó fuertemente a las autoridades mundiales. Siguiendo el ejemplo de Thunberg, Francisco dejó muy claro su inconformidad ante la poca acción para frenar el cambio climático que han emprendido los gobiernos. Durante una sesión, el menor instó a los políticos a aplicar medidas reales, ha dicho, y urgentes para conservar el medio ambiente. Así lo decía con contundencia. Ustedes, como senadores, hoy yo vine en representación de mi grupo Guardianes por la Vida para pedirles que tomemos conciencia del daño que hemos hecho al medio ambiente, ustedes y yo, del daño que hemos causado. Les pido que como senadores de la República sean gobiernos y senadores que legislen para la vida. Y es un placer tener aquí en los estudios de la mañana de NTN 24 al protagonista de esta noticia, de esta manifestación, bastante sentida y con un argumento bastante contundente además. Francisco Javier Vera, líder del movimiento ambiental Guardianes por la Vida en Colombia. Gracias, Francisco, por estar aquí en este 2 de enero en los estudios de la mañana del Canal de las Américas. Hola, ¿cómo estás? Bien, y muy contenta de tenerte aquí en el estudio. Francisco viene de Villeta, un municipio en Colombia donde hay mucha naturaleza. ¿Cómo ha sido tu infancia, Francisco, y qué es lo que más admiras del medio ambiente? Pues toda la hermosura. Yo estaba hablando con una amiga y uno se tiene que enamorar de la naturaleza, del medio ambiente, para poder trabajar y luchar por él. Y la verdad, yo sí me enamoré del medio ambiente y yo quiero luchar por la mitigación del cambio climático. ¿Cómo te enamoraste? ¿Hay alguien en tu familia que de pronto establece esta empatía que tú tienes con la naturaleza? No sé, ¿quién es el ambientalista o el verde en tu casa? ¿O simplemente es algo que a ti te fue naciendo desde chico? Pues a mí me nació. Y también mi tía hacía parte de la coalición, por ejemplo, de Colombia Sin Toreo, yo también, y el Movimiento por la Vida, que también es un movimiento ambiental. Y yo me empecé a inspirar por todo el tema de la emergencia climática, del calentamiento global. Y yo empecé con un movimiento, empezaron 5 niños y ya son 30 niños. Cuéntame un poco esto del calentamiento global. Porque hay quienes dicen, autoridades como por ejemplo tú sabrás, el presidente de Estados Unidos, que ha dicho que esto es simplemente una campaña para hacer las cosas más mediáticas. ¿Cómo explicarías tú lo que significa el calentamiento global para que lo entienda un adulto, para que lo entienda un niño de tu edad o menor que tú? El calentamiento global es cuando las emisiones de gases contaminantes destruyen la capa de ozono, provocando que no salgan los rayos solares
Y, por ejemplo, con lo que está pasando en los polos o en el Amazonas. O sea, es simple entender, es tan solo, uno le da tristeza saber que toda la biodiversidad que hay en todos estos lugares se está acabando. ¿Y de quién es la culpa, Francisco? ¿O quiénes deberían tomar conciencia? Hay personas que tienen que reaccionar y que tienen que tomar acción climática ya, pero mi mensaje en el Congreso de la República en Colombia fue pedirle a los gobiernos que también deben tomar acción climática ya y legislar para la vida. Por ejemplo, si tú fueras uno de los señores estos que se sientan en el Senado. Están aprobando la ley de fracking. Está pasando por el Congreso, que el fracking es la destrucción fractural al planeta Tierra, o por ejemplo del testeo animal. O sea, los animales sienten igual que nosotros y no deben sufrir. A un niño como tú, ¿cómo le generas conciencia o a qué lo invitas para también participar en esto de evitar el cambio climático, el calentamiento global? Ellos pueden ayudar desde las casas, los niños, las personas en sí, pueden ahorrar el agua, la energía eléctrica, pueden aplicar las 3 R's de reusar, reutilizar y reducir. Y para eso también se puede, por ejemplo, conectarse con el medio ambiente. Sentir lo que ellos están sintiendo, el planeta Tierra. Hablando de estos sentimientos que tú dices, ¿qué sensación te daba a ti cuando veías esto de los incendios forestales en Amazonía, aquí en Brasil? En Brasil y en Colombia también, por ejemplo. Me da tristeza, como yo te venía diciendo, que toda la biodiversidad que hay se está acabando, se esté muriendo. Y te daba mucha tristeza. ¿Y qué decías? Hay que hacer algo. Hay que hacer algo, exactamente. Yo también, por ejemplo, me gusta ver las plenarias del Congreso. He estado pendiente que, por ejemplo, la ONU ya declaró la emergencia climática. ¿A ti te gusta seguir estas cumbres climáticas? ¿No Sí. te parecen un tanto aburridas? Y a veces, como dicen las personas, no sacan ningún tipo de conclusión. Así como lo decían algunos expertos, por ejemplo, la cumbre que se llevó a cabo hace pocos días en Madrid, que llevó a muchos representantes climáticos. Sin embargo, decía, las conclusiones son muy vagas. ¿Tú qué opinas de esas cumbres? Que pues la verdad yo también me inspiré en eso, de que ayudar a la causa ambiental con nuestro movimiento Guardianes por la Vida. Y pues lo que yo pienso es que a veces no llegan a conclusiones y que debemos colaborar cada vez más, apoyar a esta causa ambiental, de ahorrar el agua, que es una de las fuentes de vida más importantes de todas, las fuentes hídricas. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? A 5 años... Cuando tengas 15 años, ¿qué te gustaría estar haciendo en pro del medio ambiente, que vas a seguir continuando, o sea, vas a tener esta manifestación continua de lo que tengo entendido durante todo este tiempo? Pero ¿cómo te ves cuando tengas 15 años, por ejemplo? Yo quiero tener un movimiento grande, un movimiento mundial, donde haya hecho mucha incidencia y que las personas hayan tomado conciencia que hemos podido avanzar por la mitigación del cambio climático y que los gobiernos hayan hecho políticas a favor de la vida. Eres un niño sol. Gracias por venir con este mensaje, Francisco Javier. Y por último también quiero invitar a la marcha del 24 de abril a las 4 de la tarde en todas las plazas. Es una marcha mundial de Friday for Future, y pues que nos podemos empezar a movilizar por el medio ambiente. En Colombia, ¿no? El 24 de Colombia. abril, ¿a partir de qué hora? A partir de las 4 de la tarde, las 4 p.m. Gracias, Francisco Javier, por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, gran líder además ambientalista, 10 años de edad, se paró frente a los padres de la patria, o denominados así, para decirles hay que tomar conciencia y hay que tomar medidas urgentes para frenar el calentamiento global. Gracias y un buen día para ti. Muchas gracias.
Vamos ahora a continuar con más noticias y hablamos del presidente Donald Trump, que ha anunciado esta semana que va a firmar un amplio acuerdo comercial con China. Va a ser el 15 de enero en la Casa Blanca. La noticia enseguida con Leonardo Friedman, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Leonardo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, el presidente Donald Trump se espera que firme junto con diferentes funcionarios de alto rango. No se sabe exactamente quiénes serán, si es que el presidente Xi Jinping vendrá aquí a la Casa Blanca, pero el 15 de enero se va a llevar a cabo precisamente la firma de este nuevo acuerdo. Es la fase 1, o sea, no es el acuerdo completo, pero es la fase 1. Esto después de 2 años de negociación entre las dos economías más grandes del mundo. Sabemos que este acuerdo aparentemente liberará la economía de China, reducirá algunas sanciones o aranceles, como se le dicen, a China, pero no completamente. Y también esto va a asegurar que China compre bastantes productos de agricultura de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha dicho que se espera precisamente que el viaje a Pekín, a Beijing, en donde él va a discutir la fase 2 después de este acuerdo, pero se desconoce exactamente cuándo es que él viajará a Beijing para las negociaciones ya de la fase 2. Pero en esta fase 1 se espera que se bajen los aranceles de China, que China compre más productos de agricultura de Estados Unidos, y es un avance porque por 2 años también se ha visto especialmente el incremento de aranceles contra China, y esto ocurre también después del 15 de diciembre, en donde se esperaba que se le iban a poner miles de millones de dólares adicionales en aranceles a China, y eso fue cancelado por Trump, ya que se llegó a este acuerdo de la fase 1. Vamos a agradecerte este reporte de nuestro periodista de La Voz de América, nuestra cadena aliada desde Washington, D.C. Vamos a revisar inmediatamente otras noticias en este jueves 2 de enero. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha pospuesto un viaje a Ucrania después del ataque contra la embajada estadounidense en Irak el pasado martes. Desde Washington, Pompeo continúa monitoreando la situación en la sede diplomática en Bagdad, atacada por un grupo de milicianos proiraníes en protesta contra los bombardeos estadounidenses del domingo a 5 bases del grupo islamista Hezbollah. Hezbollah iraquí, en la frontera de ese país con Siria. Y en Estados Unidos, la Policía Metropolitana de Las Vegas ha revelado este video sobre el posible secuestro de una mujer durante la noche de Año Nuevo. Las imágenes, ahí se puede ver cómo la mujer corre hacia una vivienda, toca la puerta con angustia. Segundos después, un hombre afroamericano se baja de un automóvil blanco, corre detrás de ella para lanzarla al suelo y golpearla. Finalmente la mete en el vehículo y se va del lugar. Las autoridades buscan al atacante por posible secuestro y agresión. Se desconoce el estado de la víctima y su paradero. Y ha arrancado la venta legal de marihuana para uso recreativo en Illinois. El Estado ya permitía la venta de cannabis para uso médico. La ley ha sido aprobada por el Congreso Estatal de mayoría demócrata. Permite a las personas de 21 años o más obtener hasta 30 gramos de marihuana en forma de planta y hasta 5 gramos de la sustancia concentrada de la planta. Un evento deportivo de fin de año en una cárcel del norte de México ha terminado en tragedia. Una pelea en el Centro de Reinserción Social de Cieneguillas, en el estado mexicano de Zacatecas, deja 16 muertos y 5 heridos. La tragedia en esta cárcel ocurrió el último día del 2019 y se suma a la lista de incidentes de violencia y de motines en los penales mexicanos. De acuerdo con la prensa mexicana, la riña se originó entre equipos rivales. Participaban en este partido de fútbol para celebrar el Año Nuevo.
y sucedió la tarde del martes. En el lugar estaban familiares de los reclusos que visitaban el centro penitenciario con motivo de las festividades. Ellos fueron desalojados cuando comenzó el enfrentamiento. 15 personas fallecieron en el interior del penal, mientras que 6 fueron trasladadas para recibir atención médica. Una hora más tarde, uno de los lesionados perdió la vida en el hospital. Las fuertes lluvias han causado inundaciones graves en Indonesia. Al menos 21 personas han perdido la vida en Yakarta, la capital. La emergencia mantiene en alerta a las autoridades. 62.000 residentes se han visto obligados a abandonar sus hogares. Cortes intermitentes en el servicio eléctrico, decenas de vías bloqueadas. Estas han sido las principales afectaciones en las zonas residenciales. La mayoría de muertes han sido ocasionadas por deslizamientos de tierras. Equipos de socorro continúan desplegándose en el territorio para asistir a los damnificados. En Australia, con el paso de las horas, aumenta la emergencia por los incendios forestales. 17 personas han sido declaradas desaparecidas. Una ha muerto al este de Melbourne. Varios focos arden a 280 kilómetros de la segunda ciudad más habitada del país, después de Sydney. 24 comunidades del estado de Victoria han quedado aisladas por las llamas. Los equipos de rescate están luchando para llegar hasta estos sitios donde los residentes han quedado atrapados por el fuego. Y esto ha obligado a miles de residentes y a turistas a buscar refugio en las playas. Muchos ingresaron al mar en zonas poco profundas para escapar de las llamas. Este video muestra la situación en una playa en Nueva Gales del Sur, donde los incendios destruyeron la vegetación cercana. Las llamas han acabado con más de 4 millones de hectáreas desde comienzos de noviembre y según los bomberos se producen nuevos incendios casi a diario por las altas temperaturas y los fuertes vientos. En el estado de Victoria, en el suroriente de Australia, miembros del ejército están realizando las operaciones de asistencia a las comunidades que han sido afectadas por el fuego. 5 helicópteros, 2 buques han arribado a la costa sur para apoyar a los bomberos, llevan suministros, evacúan a las personas que están en riesgo. Entre tanto, el gobierno de Nueva Gales del Sur declaró el estado de emergencia debido a los incendios que se registran en diferentes puntos del estado. Cientos de turistas, residentes locales, han evacuado pueblos costeros ante el avance de estos incendios. Durante varias horas se registraron filas muy largas en las carreteras. En Victoria y Nueva Gales del Sur se registran al menos 200 focos de fuego activos. Y las llamas en Australia siguen dejando imágenes apocalípticas. Las cenizas procedentes de los incendios han teñido de color marrón la nieve en las montañas del Parque Nacional Westland Tai Pontini, en Nueva Zelanda. Según testigos, la nieve tiene aspecto de arena. Ahí vemos a Kim Jong-un tras amenazar con más pruebas nucleares en los últimos días. Ha lanzado ahora un video de propaganda, se lo ve cabalgando sobre un monte que es sagrado en Corea del Norte. Han sido captadas en el monte Paektu, en la frontera con China, y fue el último día del 2019. La grabación ha sido divulgada por la televisión estatal y ahí se lo ve acompañado de su esposa y un grupo de funcionarios del régimen.
Tragedia en Taiwán, un helicóptero se ha estrellado, 8 personas perdieron la vida. El aparato intentaba realizar un aterrizaje forzoso en una zona montañosa cerca a Taipei, cuando impactó contra el suelo. Entre las víctimas está el jefe de Estado Mayor del Ejército. 5 personas han sobrevivido. Las autoridades investigan las causas de este accidente. El general de la Fuerza Aérea aseguró que las condiciones meteorológicas en esta región eran adversas y la densa nubosidad pudo haber dificultado la visibilidad del piloto. El Papa Francisco se ha disculpado por la reacción que tuvo el pasado martes cuando una feligresa le agarró el brazo con mucha fuerza. El Papa pidió perdón por haber perdido la paciencia. Explicó que a todos les puede pasar. Ha pedido disculpas por este mal ejemplo dado. La noche de fin de año, el Papa caminaba por la Plaza San Pedro saludando a los asistentes. Una mujer, por emoción de tenerlo cerca, lo agarró del brazo, lo aló hacia ella con mucha fuerza. Un gesto que molestó al jerarca de la Iglesia Católica, quien la reprendió con unas palmadas en las manos para que lo soltara. La imagen fue tendencia en redes sociales. El amor ci fa paziente. El amor nos hace pacientes, pero muchas veces nosotros perdemos la paciencia, incluso yo, y me disculpo por el mal ejemplo de ayer. El cattivo esempio di... Holanda ha cambiado su nombre para este 2020. El país solo será reconocido como Países Bajos, una medida que fue adoptada para promover el turismo y mejorar la capacidad de ingreso del extranjero. La modificación le va a costar 200.000 euros, unos $224.000 al gobierno. Francia inició el 2020 sumida en una huelga contra la polémica reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron. Ya las manifestaciones cumplen 29 días, han superado el récord de paro de 1986, el más largo de la historia reciente de la nación europea. La mitad de los trenes de este país registraron bloqueos el día jueves, mientras que en París tan solo 2 líneas del metro funcionan con normalidad. Y sin importar las bajas temperaturas que se registran por estos días en el centro de Rusia, un grupo de personas ha salido a las calles en Ekaterimburgo en traje de baño, con gorros navideños. Después de una rigurosa rutina de calentamiento, han trotado por varias avenidas de la ciudad. El recorrido terminó con un baño en un estanque con agua congelada. Los participantes aseguraron que decidieron festejar de esta manera, una manera diferente, la llegada del nuevo año. Además, aprovecharon la ocasión para promover los beneficios de hacer ejercicio. El exnovio de la hija de Whitney Houston ha muerto de una sobredosis 4 años después de su muerte, de la que fue encontrado responsable. Nick Gordon, 30 años de edad, se crió junto a la hija del cantante. En el 2015 le dio a la joven un cóctel tóxico que causó su muerte. Ahí está en pantalla con Bobby Christina Brown, 22 años, murió en el 2015, la única hija de la legendaria Whitney Houston y el cantante Bobby Brown. En una espeluznante repetición prácticamente de la muerte de su madre, fue encontrada inconsciente en una bañera en su casa en el área de Atlanta, mientras Gordon y un invitado estaban en el sitio. Vamos aquí a un corte comercial y volvemos con más noticias en la mañana. Gracias a todos por su sintonía con la mañana de NTN 24. Enseguida quédese con la buena programación del Canal de las Américas. Viene Club de Prensa. Un buen día.